mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología. Buenas tardes, queridos amigos.
Nuevamente agradecer su presencia en nuestro programa Doctor TV. Hoy hemos preparado un programa para hablar de un tema pediátrico. Había quedado una pregunta la vez anterior que la doctora Roxana Quisbert nos había acompañado y es por eso que hemos seleccionado este tema. Y primero darle la bienvenida a la doctora Roxana Quisbert. Roxana, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. Hoy hemos preparado el tema sobre estreñimiento en el grupo de edad pediátrica. Y a veces los términos no son los que manejamos, los motivos de consulta no son adecuados y eso puede hacernos perder un poquito el rumbo para hacer un diagnóstico de lo más preciso posible. Entonces yo quiero preguntarle a Roxana sobre los términos adecuados, con qué otros términos se confunden este motivo de consulta. Sí, mira, el tema de estreñimiento pues es muy común. De hecho, nosotros en pediatría en general, la consulta es más o menos del 30% de niños con estreñimiento. Y ya como gastroenteróloga yo veo más del 30% de pacientes con estreñimiento, ¿no? Y referente a eso yo te decía que había que hablar mucho de las definiciones porque algunos términos pueden ser confundidos con los papás. Por ejemplo, pasa que en los pequeños, menores de 1 año, a veces los papás pueden referir una molestia como cólico, ¿no? Ellos dicen, mi hijito está colicado. Tal vez alguna vez lo has escuchado. Esto para ellos significa que no está haciendo popó. Pero si uno pregunta dirigidamente y les dice, pero señora, dígame usted, ¿qué entiende por cólico? Y otros te dicen, no, el problema es que mi hijito llora mucho. Otros te dicen, no, mi hijito tiene mucho dolor. Entonces el término puede ser interpretado de diferente formas según los papás. Entonces por eso es importante que como personal médico, como médicos, nosotros podamos saber orientar y hacer una buena anamnesis en relación a estos términos sin confundir a los papás, ¿no? Por ejemplo, el cólico del lactante típico es pues el llanto de aquel bebé que se produce cada 3 veces a la semana, más de 3 horas, es un llanto insaciable, o sea, es un llanto que no cede con nada y no tiene que ver mucho con el estreñimiento. En cambio, en el estreñimiento hay el estreñimiento agudo, el estreñimiento crónico y que el estreñimiento crónico se puede complicar, como te iba diciendo fuera de cámaras. Hay un estreñimiento crónico cuando se complica con incontinencia fecal, que vamos a irlo, yo creo igual van a ir preguntando, vamos a irlo desglosando, pero en el caso del estreñimiento agudo, estreñimiento como tal, significa esa alteración que hay en el patrón de evacuaciones de un niño, ¿no? Nosotros en pediatría manejamos según la literatura criterios, pero para los papás, para hacerles una anamnesis dirigida, les preguntamos la frecuencia de evacuaciones. Señor, señora, ¿cuántas veces hace popó su niña? Digamos, de lunes a domingo, de 7 días de la semana, ¿cuántos días hace popó? Algunos te dicen todos los días, doctora. Otros te pueden decir lunes sí, martes no, miércoles no y jueves sí. Entonces cada tercer día, cada segundo día, ¿no? Entonces nos interesa saber mucho la frecuencia. Lo otro que nos interesa saber es la consistencia, ¿no? Porque a veces uno pregunta y dice, señora, ¿y cómo hace popó su hijito? Normal. Entonces ahí hay un signo de interrogación grande donde uno dice ¿qué es normal? Entonces nosotros utilizamos en pediatría la escala de Bristol, que es una escala para ver la consistencia de las evacuaciones, ¿no? Donde se cataloga por números de 1 al 7. Por ejemplo, ¿cómo les digo yo a los papás? Señora, su hijito hace popó como bolitas de oveja, como bolitas de conejo, para que ellos puedan hacer una correlación, puedan comparar, ¿no? Y ese es el Bristol 1. Luego el Bristol 2, les digo, señora, su hijito hace popó como una masa grande, dura, compacta, que es difícil de salir. Ese es el Bristol 2, ¿no? Luego viene el Bristol 3, que es como una salchicha, como un cerebrito que tiene una consistencia más suave, pero tiene rugosidades, ¿no? Entonces, más o menos el dibujito va como un cerebrito. ¿Cómo es el Bristol 4? Que ya es normal el Bristol 4, es una evacuación normal. Es cuando la popó es como una salchichita, o lo que yo generalmente les digo, es como cuando yo aprieto el colino y la pasta dental sale lisa.
suave, sin esfuerzo. Entonces, ese es el Bristol 4 y esa es una popó normal. El 5 ya son como pedazos de popó de consistencia más blanda, como lodo, eso ya es como diarrea. El 6 y el 7 pues son líquidas, semilíquidas y líquidas, que ya es diarrea, ¿no? Más o menos en relación a esos dibujitos nosotros hacemos y tratamos de averiguar cómo es la consistencia en el patrón de ese niño, ¿no? La frecuencia y la consistencia. Y ya luego, de acuerdo a la edad, en los menores de 4 años, en los mayores de 4 años, ya intentamos indagar los criterios para ver si este niño tiene un estreñimiento crónico, que en el crónico pues puede ser de origen orgánico o funcional. Para nuestra suerte, bueno, lo bueno es que el 90%, 95% de los estreñimientos crónicos son funcionales. Quiere decir que no tienen un problema de fondo orgánico. Orgánico me refiero a que, por ejemplo, nos ha tocado alguna vez, como les digo, no es frecuente, es un 5%, podemos encontrar una enfermedad de base. Por ejemplo, los niños con hipotiroidismo son niños que pueden tener estreñimiento. Los niños con síndrome de Down pueden tener estreñimiento, ¿no? Entonces ya hay una enfermedad de base que condiciona el estreñimiento. En cambio, en el estreñimiento crónico funcional no hay una enfermedad de base y estos pues responden generalmente bien al tratamiento. Pero, ¿qué enfermedades de base hay que investigar para...? Lo bueno es que es este problema de enfermedades de base que pueden causar estreñimiento son, como decía, 5% a lo mucho del total, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades más frecuentes, lo que más encontramos es hipotiroidismo, enfermedad celíaca, que también hemos visto, no tan frecuente, pero sí, en los niños con síndrome de Down podemos encontrar esas enfermedades como causa, ¿no? Obviamente, ya si hablamos de otras condiciones, por ejemplo, en niños que no son sanos, bueno, que tienen capacidades diferentes, que no son previamente sanos, como los niños con parálisis cerebral infantil. Estos pequeñitos con parálisis cerebral infantil tienen un tránsito intestinal lento, ¿no? Que esto es secundario al problema neurológico, y generalmente ellos tienen estreñimiento crónico, que no es un estreñimiento que se va a solucionar con una fase de tratamiento. O sea, ellos tienen que utilizar de forma intermitente el tratamiento, ¿no? Pero es más peligroso el estreñimiento crónico, más posibilidades de complicarse. El estreñimiento crónico tiene más posibilidades de complicarse, Erwin, estás en lo cierto, porque un estreñimiento agudo es aquel que dura menos de un mes. En cambio, un estreñimiento crónico ya es aquel que dura más de un mes. Y a mí me ha tocado ver en la consulta niños con historia de estreñimiento de 1 año, 2 años, hasta 5 años. No vienen los papás y dicen, no, es que mi hijo es estreñido desde el año de edad y ahora tiene 5. Entonces dices, es todo un buen tiempo, ¿no? Y estas complicaciones que se pueden asociar al estreñimiento crónico es la incontinencia fecal. ¿Qué es la incontinencia fecal? Yo siempre les hago un ejemplo característico a los papás, ¿no? Digamos, una persona llamada, le pongamos María. María está en una reunión de su trabajo y le dan ganas de hacer popó. Entonces, automáticamente su cerebro dice, no, estoy en un lugar público y no puedo hacer popó aquí, entonces me aguanto. Esa es continencia. Entonces, el esfínter anal lo que hace es cesarse, contiene, hasta que la persona esté en un lugar apropiado y pueda evacuar, ¿no? Pero la incontinencia es cuando ya no hay esa conexión, cuando el niño o el paciente puede estar en la escuela y él no se da cuenta, o sea, no se da cuenta, pero empieza a manchar la ropa interior, como si se limpiara mal, ¿no? Entonces ya poco a poco la mamá se va dando cuenta porque va encontrando ropa interior manchada de popó y dice, ¿pero qué está pasando? Y ya cuando llegamos a hacer toda la anamnesis y al examen físico, vemos que pues el niño es un niño con estreñimiento crónico que ahora ya tiene como complicación una incontinencia fecal por rebosamiento, decimos nosotros, porque
la popó está tan acumulada, dura dentro del colon, que lo que vaya saliendo ya solamente trata de rebosar, rebalsar, y eso es lo que es el manchado de la ropa interior que presentan los niños, ¿no? Esa ya es una complicación del estreñimiento y es más difícil de tratar, ¿no? Porque también necesitamos de la ayuda de psicología para el manejo conductual del paciente, ¿no? Ya una complicación más grave y ya que necesitamos buscarle una enfermedad es la incontinencia fecal no retentiva. ¿Qué quiere decir eso? Que estos niños tienen una historia de estreñimiento, empiezan a tener evacuaciones cada cuarto día, cada quinto día. Hay niños hasta que te dicen los papás, doctora, mi hijito hace popó una vez a la semana, o sea, no hay manera, no hace todos los días. Y ya de un tiempo a esta parte ya está haciendo heces enteras en la ropa. O sea, ya el niño no es consciente de que está evacuando. Entonces, la incontinencia fecal no retentiva, cuando ya totalmente hace heces enteras el niño, siempre hay que buscar una enfermedad orgánica, ¿no? Entonces, eso es más complicado. Esas complicaciones, pues para evitarlas tenemos que hacer un tratamiento oportuno, ¿no? Por eso yo siempre les digo a los papás, cuando los bebés o cuando los niños son pequeños, cuando utilizan pañal y todo esto, uno siempre está vigilando, hizo popó hoy, no hizo popó hoy, porque uno va pues y limpia al bebé cuando hace popó, pero cuando son grandecitos ya uno se descuida, ¿no? Porque dicen, ya es grande, va solo al baño, no sé si ha hecho ayer, no sé si va a hacer hoy. Entonces ahí es donde empiezan a estreñirse también, cuando no hacemos una correcta vigilancia, ¿no? No les ponemos atención ya a nuestros niños más grandecitos. Entonces ahí también puede surgir el problema. Ya, lo que me quedaba al principio de tu alocución, ¿como motivo de consulta el estreñimiento o como parte de otros cuadros que te consultan en la especialidad? Como motivo de consulta. Es harto, 30%. O sea, sí, de hecho vemos hasta más del 30% como gastro, y en pediatría más o menos el 30%. El motivo de consulta es: mi hijito no hace popó cada 2 días, cada 3 días, cada semana, y a veces en el servicio de emergencias nos ha tocado ver, ¿no? Vienen niños así todo hinchados, que hace una semana no habían hecho popó y entonces ya les causa obviamente esa acumulación de popó o les causa dolor, vómitos, náuseas, falta de apetito. Entonces los papás dicen ahí, no, ya no quiere comer, entonces algo más está pasando, y lo traen y ya pues vemos y es un niño pues estreñido, ¿no? O sea, sí es bien frecuente, es muy frecuente. ¿Y ese límite entre normal, el hábito defecatorio y el que ya consideramos estreñimiento, cuánto es? Interesante, es importante saber que en los niños menores de 4 años tenemos nosotros criterios que manejamos, y en los mayores de 4 años también. O sea, el punto de corte es 4 años. ¿Por qué? Porque más o menos conocemos que desde los 2 a los 4 años existe el desarrollo cerebral, el desarrollo del niño, para que adquiera las habilidades de dejar el pañal. Entonces, por eso es el punto de corte 4 años. Eso es importante porque los papás a veces uno les pregunta y dice, señora, ¿a qué edad ha dejado el pañal su hijito? Y ellos te dicen, bien orgullosos, te dicen, no, mi hijita doctora, al año ya no utilizaba pañal, hacía sola en el inodoro. ¿Y cómo le ha enseñado a dejar el pañal? No, le dejaba, o sea, muchas veces los papás hay que informarlos igual, ¿no? En la parte de pediatría general siempre tenemos que decirles que tengan paciencia, no forzarlos, no obligarlos a que dejen el pañal, porque ellos solitos van a dejar, o sea, de acuerdo al desarrollo que tengan, van a ir adquiriendo estas habilidades y solitos van a ir dejando el pañal. No hay que forzarlos. Muchas veces dicen, no, 2 años, mi hijita mayor ha dejado el pañal y ella está tardando mucho, entonces los forzan, y ahí es donde los niños tienen temor, fobia al inodoro, y es peor, no hacen y ahí se estreñen, ¿no? Entonces, en los menores de 4 años, un criterio importante es 2 o menos evacuaciones por semana. O sea, es un niño que hace popó, pero 2 o menos evacuaciones en 7 días. Otro es que tienen, nosotros decimos impactación fecal, más o menos en términos médicos, es cuando hay niños que tienen tan dura la popó, los bebés, que las mamás tienen que ayudarles de las piernitas para hacer esfuerzo, y a veces hasta
hay papás que la popó está ahí en el ano y tienen que ayudarles manualmente o con un termómetro, ¿no? Me ha tocado ver, ¿no? que los papás agarran y dicen, no, doctora, no podía salir la popó y he tenido que con un termómetro ayudarme, ¿no? Entonces eso ya no es normal, ¿no? Es una masa voluminosa que debería salir, pero no sale. Luego en los niños grandes igual es 2 o menos defecaciones por semana, pero en los niños grandes un dato importante es que ellos pueden tapar el inodoro. Como los niños grandes ya no utilizan pañal y van a la taza, entonces un criterio es que el niño obstruye el inodoro frecuentemente, sí, entonces ese es un criterio, ¿no? Posición retentiva, ¿el niño tiene posición retentiva? Sí. ¿Cómo les pregunto yo eso? Generalmente les digo, hay niños que a veces están jugando el videojuego o con las muñequitas o algún juego y se distraen, con la tele se distraen, pero de repente empiezan a hacer posiciones de cruzar las piernitas, ¿no? Como si estuvieran aguantando. Entonces, eso no es normal. Entonces digo, señora, ¿usted ha visto si su niño cuando está distraído o no le dice que quiere ir al baño, pero empieza a cruzar las piernitas aguantándose? Sí, porque también es un factor que a veces les ponemos la tele y se olvidan de ir al baño y la popó se vuelve dura, al día siguiente el niño quiere ir al baño, la popó está más dura, no puede hacer popó porque la popó es dura, entonces ya tiene miedo a hacer popó y dice me aguanto, mañana. Y así va haciendo más crónico este tema del estreñimiento, ¿no? ¿La posición durante la defecación influye? Porque hemos visto en los cuadros, inclusive acá, que se aconseja ciertas posiciones para que los niñitos puedan evacuar más fácilmente. Sí, ¿no? de hecho, lo que pasa es que en la fisiopatología de la defecación mucho influye el ángulo, ¿no? El colon con el recto y el ano, ese ángulo influye, ¿no? Y cuando uno se sienta en la taza, de hecho los piecitos del bebé no deberían estar colgando. Por ejemplo, los niños que ya han dejado el pañal y que van a ir a la taza, entonces hay que comprarles un inodoro adecuados para ellos, porque si uno les pone en la taza de adultos, con esos, hay reductores de baño para los niños, entonces cuando les ponen ahí, pero los piecitos están colgando, no es una posición adecuada para que ellos puedan hacer popó con facilidad, ¿no? Entonces sí influye. Ya, esa imagen nos muestran para que los piecitos estén más altos, haya un ángulo más cerrado entre los muslos y el tronco. La idea de esto es que los pies no deben estar colgando, ¿no? O sea, deben estar fijos apoyados al piso, apoyados. Entonces ahí es donde se hace una buena posición, compresión del estómago y bueno, de los músculos, ¿no? De la pared anterior del abdomen para que se pueda evacuar de manera más fácil, ¿no? Entonces en los inodoros, ahí está por ejemplo ese banquito que le ponen a la niña. Claro, porque como ven donde dice X, los piecitos de la niña están colgando, no están pisando el piso. Y entonces le ponen un banquito y al parecer, la imagen no está muy clara, pero con el banquito lo que ellos tratan de decir en la imagen es, o sea, ya está en algo sólido, ¿no? Entonces sí hay que ponerlos. Entonces, pero hay aparatos especiales en los inodoros para que los niños puedan utilizarlo o tiene que ser esos especiales chiquititos. No, de hecho, que generalmente los papás lo que compran, o bueno, los inodoros que compran para los pequeños tienen un tamaño adecuado, que hasta los 4 años, 5, normal, ¿no? Y ya después algunos niños pasan al inodoro, que es al de grandes. Ahí hay reductores de inodoro porque la taza es grande, entonces hay que ponerle un reductor para el niño y hay gradillas igual, ¿no? Entonces sí hay para comprar. Dentro del tratamiento para los casos de estreñimiento agudo o crónico sin complicaciones, ¿qué es lo que aconsejas a los papás o cómo haces el tratamiento? El tratamiento para nosotros es, como hablamos de niños, siempre primero es explicar de todo esto, de cuán importante es hacer un adecuado tratamiento, cumplir con el tratamiento, adherencia al tratamiento y todo esto por el bien del niño, ¿no? Y entonces ahí vamos y siempre hablamos de las complicaciones, de todo esto. Y después, el primer punto es la desimpactación. Por ejemplo, cuando hay un niño que no ha hecho popó 5 días, 6 días, nos toca sacar esa popó. Entonces hay esos desimpactar.
Entonces, hay dos formas de desimpactar. A veces en los centros de salud o en los hospitales utilizan el enema evacuante, que es una solución que se prepara con glicerina y fisiológico, y por una sonda rectal introducen el enema para que la popó de la ampolla sea más blanda, ¿no? Como que se suavice y salga con facilidad. Y ya salga todo eso. Esa es la desimpactación que generalmente hace. Nosotros, dependiendo del caso, te darás cuenta que una sonda en un niño es pues claro, bien traumante para algunos niños. Entonces vemos y utilizamos laxante a altas dosis. En niños generalmente, y tenemos más bien en el medio ya desde hace algunos años, la disponibilidad el nombre genérico es el polietilenglicol, el que utilizamos. Entonces a buenas dosis logramos desimpactar bien. Y ya luego viene el mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo del mantenimiento? Que este paciente logre evacuar todos los días o por lo menos 6 días de 7 de la semana, y la frecuencia debería ser de acuerdo a la edad, eso puede variar, pero una vez al día como mínimo, máximo 3, y la consistencia como la pasta del diente, como el colino, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo en el mantenimiento. Para eso utilizamos el tratamiento obviamente laxante. Ya en pediatría todo es por peso. Siempre les digo a los papás, a los niños de 1 año es una dosis por el peso, y a los de 10 es una dosis por el peso de ese niño de 10 años. No es para todos la misma dosis, ¿no? Entonces vamos regulando eso en la fase de mantenimiento. Y un segundo y tercer pilar para nosotros importante, asociado obviamente al tratamiento con laxante, es la dieta y el agua, ¿no? A veces nosotros obviamente siempre tenemos que estar actualizándonos y todo esto. Hay alguna literatura que dice que no hay evidencia de que funcione la dieta y el agua, pero la verdad es que asociado al laxante ayuda. Ahora, el problema con la dieta es que, por ejemplo, en un niño de 3 años estreñido, no podemos ser rígidos con la dieta, porque son niños. Entonces, es imposible decirle, te comes hoy ciruelo y salvado de trigo, y si no te gustan, ni modo. O sea, es imposible ser rígidos, ¿no? Entonces, ahí un poco nos cuesta, pero tratamos de variar, de ofrecer alternativas para que el papá vaya introduciendo los alimentos ricos en fibra, ¿no? Entonces, los alimentos ricos en fibra son los que ayudan a que la popó sea más suavita y pueda ayudarnos a que el paciente no sufra, ¿no? Del dolor al evacuar. Entonces, eso en relación a la dieta. Y el otro que nos ayuda es el agua. Obviamente, todos sabemos que consumir agua desde cualquier punto de vista es saludable, ¿no? Y esta no es la diferencia, ni es la excepción, que sí o sí hay que consumir agua. Ya, tenemos ahí el teléfono en pantalla para recibir sus consultas, y vamos a estar dispuestos con nuestra especialista para las dudas que ustedes tuvieran, porque sabiendo estas estadísticas seguramente muchas personas van a identificar los casos de sus guaguas con lo que nos estás explicando. Cuando recuerdo en la facultad teníamos un montón de medicamentos, de sustancias que nos ayudaban en las deposiciones, y era un capítulo grande. Se utilizan todas esas, qué sé yo, preparaciones, ciruelos, envase osmolar, envase glicerina y demás para los tratamientos en niños, o tenemos una restricción de algunos de ellos por ser? Restricción, no como tal, pero lo que más se utiliza, como decía, en los casos de desimpactación, es la solución de solución fisiológica con glicerina, que es el enema evacuante, ¿no? Yo personalmente casi siempre la desimpactación oral con el polietilenglicol. Y sí, en medicamentos, por ejemplo, podemos encontrar desde el picosulfato de sodio, bisacodilo, Baselagar, lactulosa, que es muy buen laxante osmótico, la lactulosa en jarabito.
Pero los que más se utilizan o hay evidencia de buena efectividad en niños, el polietilenglicol y la lactulosa, ¿no? Entonces eso es lo que más utilizamos en el tratamiento de los pacientes en pediatría. ¿El ciruelo? El ciruelo entra dentro de la dieta porque la cáscara de ciruelo, de hecho de las frutas, la fibra está en la cáscara. Entonces a veces lo que los papás hacen es, ya le voy a dar una manzana. Entonces ellos lo que hacen, empiezan a pelar la manzana y obviamente están retirando la fibra porque la fibra está en la cáscara. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que las frutas con cáscara como la manzana o la pera sean consumidas con la cáscara, ¿no? En el ciruelo tiene gran cantidad de fibra, pero lo que a veces pasa con el ciruelo es los papás dicen, sí doctora, he hecho hervir el ciruelo y le he dado el agua de ciruelo y no me ha ayudado mucho. ¿Y qué ha hecho con el ciruelo, con la fruta, ¿no? O sea, con la pasa de ciruelo. La he botado. No, la pasa es la que más bien nos sirve. O sea, la cáscara de la pasa de ciruelo es la que tiene fibra, ¿no? El agua está bien, pero hay que consumir la cáscara de la pasa de ciruelo, no botar el fruto. De los tratamientos que alguna vez te han consultado los papás, pero le he dado esto, ¿cuáles son peligrosos en los casos de estreñimiento en niños? Peligrosos que no, porque de hecho se puede utilizar bisacodil o picosulfato, solo que no los utilizamos frecuentemente porque a veces pueden producir algunas reacciones secundarias, por ejemplo, distensión, dolor, náuseas, unos más que otros, es lo único, pero no que sean peligrosos. Y acompañado del estreñimiento, otros cuadros que sí nos hagan tener que hacer modificaciones en el tratamiento que tú instauras para los niños. Cuando es secundario, por ejemplo, en un paciente estreñido crónico, pero es secundario a un hipotiroidismo, ahí sí con la ayuda de la endocrinóloga, ella hace el manejo del hipotiroidismo y o del estreñimiento y pues va bien, ¿no? También el estreñimiento está asociado a las infecciones urinarias recurrentes, porque cuando el niño se estreñe hay materia fecal en el colon. Entonces esa materia fecal en el colon puede comprimir por detrás los uréteres y causar éstasis, ¿no? Urinaria. Entonces pueden tener estos niños infecciones urinarias recurrentes, generalmente las niñas, y tenemos que tratar ahí el estreñimiento, ¿no? Ok, vamos a las consultas de los amigos que nos han escrito. Por favor. A ver. No estoy viendo todavía la consulta. Seguimos esperando. Ok. A ver, la pregunta nos dice, tengo un sobrino que constantemente se hace vencer. ¿Qué le sugieres que haga? 12 años. 12 O sea, si el niño se hace vencer, estamos frente a una incontinencia fecal. Ahora hay que ver si esta incontinencia es retentiva, lo que les decía, si solo mancha la ropa interior o es no retentiva. Si ¿Siempre es secundaria al estreñimiento o puede ser...? La incontinencia fecal retentiva, que es la que solo es manchado de la ropa, 95% es secundaria al estreñimiento crónico. La incontinencia fecal no retentiva, cuando son heces enteras, es probablemente secundaria a algo orgánico. Hay que buscarle sí una enfermedad orgánica. Entonces en este pequeñito de 12 años estamos hablando de incontinencia y pues hay que ver si es retentiva, si no es retentiva y si es secundaria al estreñimiento crónico que antes tal vez lo tenía o a otra causa, ¿no? Entonces es importante evaluarlo. En los niños grandecitos, algo que yo siempre les digo a los papás es, ellos ya van a la escuela, entonces se darán cuenta que si mancha la ropa interior o hace heces enteras sin darse cuenta, hasta puede sufrir de bullying. ¿Por qué? Porque pues no se cambia la ropita, los amiguitos se dan cuenta, entonces ya no es solamente el estreñimiento, también ya es una afectación psicológica, ¿no? Entonces hay que hacerlos evaluar. Y si te preguntan un promedio para hacer el tratamiento para ese caso, ¿cuánto crees en promedio? Dependiendo. Según la evidencia, ya ves que nosotros nos manejamos todo en evidencia, grados de evidencia,
no hay un tiempo estimado óptimo de tratamiento con el laxante. O sea, eso puede variar 3 meses, puede variar 6 meses, puede hasta 1 año. O sea, eso puede variar, mucho depende de cada paciente, eso ya es muy individual. Okay. Vamos a la siguiente consulta. La pregunta nos dice: buenas tardes, muchas gracias. Si después de todo el tratamiento de mantenimiento regresa la constipación, ¿sería ideal tratar con un nutricionista o se regresa al tratamiento? Muchas gracias por su respuesta. La señora Valeria López. El estreñimiento crónico como tal, el tratamiento sí o sí es con medicamento laxante, que es, es como una gradita, ¿no ve? El ganador, el número 1, 2, 3. El número 1 para el tratamiento, el pilar, es el laxante. Okay. Y asociados están la dieta, que ahí tiene que ver mucho nutrición, y la fibra. Pero no es que primero sea nutrición y luego el laxante. Cuando hay estreñimiento crónico, primero es el laxante y asociado la dieta y el agua. Si ese niño ha respondido al tratamiento, hemos logrado quitarle el tratamiento y ya ha empezado a evacuar normal, por decirles, su frecuencia ya era todos los días, 1 vez al día, como pasta de diente, pero después de 1 mes, 2, vuelve a estreñirse, ya tendríamos que pensar en un estreñimiento refractario a tratamiento, si es que no nos está respondiendo. Ahí igual nos toca buscar enfermedades orgánicas, ¿no? Entonces ya no es que le echo el tratamiento y ahora con la nutrición, no. La nutrición en el tratamiento del estreñimiento crónico sí es un pilar, pero el principal es el medicamento. Ya, pero entonces no se vuelve a utilizar por cuenta propia. Tal vez el caso de la señora con su hijito. No, porque el laxante es el pilar. Entonces, si ella le ha hecho el tratamiento con laxante, con dieta y con agua, o sea, porque hemos dicho que es asociado, sí, y se ha vuelto a estreñir porque ya no utiliza el laxante, poco va a hacerle a la dieta, ¿no? O sea, casi no va a resultar. Ya. ¿No hay problema por usar laxante 1 año, 2 años? No, porque no hay problema, porque muchas veces los papás, esa es la mayor preocupación, ¿no? Dicen, doctora, ¿y no se acostumbrará mi hijito? ¿No se acostumbrará su intestino? Y no hay dependencia. Ya. Pero también pasa en las señoras también a veces que utilizan y dicen, no, ya no voy a poder evacuar si no es con este laxante. Entonces, sí, piensan que pueda tener un efecto de dependencia, pero no. Ya. A ver, ¿qué más nos puedes decir respecto a tratamientos más agresivos? ¿En algún momento será necesario hacer, en el caso de la incontinencia por el esfínter anal, se necesita cirugía? ¿Hay casos? En la parte quirúrgica, cuando hay un estreñimiento secundario a enfermedad de Hirschsprung, que nos ha tocado ver en los pequeñitos, son chiquitos que sufren de aganglionosis, ¿no? Porque la enfermedad de Hirschsprung hay aganglionosis de segmentos del intestino, del colon, que puede ser corto, que puede ser en sigmoide, en ascendente, en descendente. Cuando pasa eso, nosotros eso generalmente lo diagnosticamos con biopsias transrectales o a veces se necesita hacer biopsias por segmentos, pero si hay un niño con enfermedad de Hirschsprung, y tiene estreñimiento, ahí la resolución obviamente es quirúrgica, porque los cirujanos son los que van a tratar la enfermedad de Hirschsprung, que es ese segmento de aganglionosis, y el estreñimiento se va a corregir, ¿no? En ese caso sí es quirúrgico. En los casos de incontinencia, no es, en el caso de incontinencia fecal retentiva, no, solo con el tratamiento del estreñimiento crónico ellos deberían mejorar. En el caso del estreñimiento crónico con incontinencia fecal no retentiva, que son heces enteras que se hacen, ahí hay que buscarle sí o sí una causa orgánica. Si encontramos la causa orgánica, quiere decir que se va a solucionar el problema sin ninguna intervención quirúrgica. Ok, pasamos a otro mensaje, me dicen que nos están llegando varios. Doctora, buenas noches. A mi nieta le dio infección urinaria por Escherichia coli. Es una bacteria de las heces. Lo que pasa es que en las niñas, porque es más frecuente la infección urinaria que en los niños, porque el área, la uretra y el área genital en las niñas, el ano está cerca de la uretra, ¿no? En los niños no es tan frecuente porque más lejos. Más que más lejos, es como más separado, ¿no?
En las niñas lo que pasa es que cuando son bebitas, las señoras algunas lo que hacen es, hace popó la niña y empiezan a limpiar de atrás para adelante. Entonces, si empezamos a limpiar de atrás para adelante, el área contaminada que es el ano, donde está la bacteria E. coli, la arrastramos a donde no debería estar, que es la uretra, ¿no? Entonces, obviamente, las bacterias son del colon, sí, pero no de la uretra. Entonces, si llegan a la uretra por ese mal limpiado que hacemos, las bacterias de forma ascendente van por la uretra y les da infección urinaria, porque es una bacteria que no tiene que estar en el tracto urinario, porque es del colon, ¿no? Entonces, el problema ahí es el aseo de las niñas, que no se les debe limpiar de atrás para adelante, sino de adelante para atrás. O sea, no se tiene que contaminar el área genital de la uretra, ¿no? Y en los tratamientos que les dan después para estas infecciones urinarias, ¿no te produce una disbacteriosis en el campo tuyo, en la parte gastroenterológica, o es más seguro? Mucho se habla y mucho se ha visto sobre la disbiosis intestinal, ¿no? ¿Qué es la disbiosis? Nos ha tocado ver que a veces por el uso indiscriminado de antibióticos, quiere decir, esto fuera de la infección urinaria, porque si una infección urinaria es con urocultivo, bien tratada y todo, no pasa nada, porque pues, es un niño que tiene que recibir tratamiento con antibiótico por cierta cantidad de días y específico de acuerdo al urocultivo y está bien. Pero a veces nos ha tocado ver, ya saliendo un poquito, esto es del tema, nos ha tocado ver niños con un resfrío, ¿no? Un resfrío, van al centro, amoxicilina 7 días, no mejora el resfrío, ahora hay tos más, van a otro lugar porque dicen no le ha hecho nada el amoxi, entonces van a la farmacia los papás, no señora, denle acitromicina 3 días, ya estamos 5 días de amoxi, 3 de acitro, el niño no mejora y aparte, digamos, le da diarrea, y otra vez va al centro, diarrea, cotrimoxazol 7 días. Entonces ha tocado ver a veces que hay un uso indiscriminado de antibióticos que pueden ser por 3, 4, 5 días, metronidazol, cotrimoxazol, amoxicilina, y no nos olvidemos que estos antibióticos pueden alterar la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque van al intestino, porque obviamente pasan por ahí y alteran la microbiota intestinal y pueden causar una disbiosis, ¿no? Un desequilibrio de esa microbiota y esto puede llevar a diarreas persistentes, ¿no? Eso, bueno, saliendo un poquito del tema que me decías, ¿no? ¿Qué pasa con la disbacteriosis, ¿no? Que hemos visto, pero es por esta causa, ¿no? Del uso indiscriminado de antibióticos de forma recurrente. Pasamos a la siguiente consulta, por favor. A ver, buenas tardes, doctores. Un saludo al programa. Mi nombre es Rachel y mi pregunta es, ¿qué hacer si un lactante presenta defecación dolorosa? ¿Es frecuente que se queje por el dolor durante la defecación un niño? Esta pregunta es muy buena porque a nosotros nos toca ver las referencias del primer nivel y del segundo y muchas veces el motivo de referencia es estreñimiento. ¿Qué edad tiene el bebé? 28 días. Un mes. Y es raro el estreñimiento en menores de 6 meses, no es frecuente. Entonces, cuando uno le hace la anamnesis a la mamá y pregunta, como te decía, la frecuencia, la característica, la consistencia, los papás dicen, doctora, mi bebé hace popó cada 4 días, pero cuando hace, ¿cómo hace señora popó? Hace semilíquido. Entonces, no es estreñimiento. Ellos pueden cursar, y eso que preguntaban, ¿no? Y dice, y puja como si estuviera estreñido, hasta se pone morado y llora, pero es semilíquido. Entonces hay un término que manejamos nosotros y una entidad funcional que se llama disquesia del lactante. La disquesia del lactante se caracteriza por ese dolor, ese pujo que tiene el bebé al evacuar. Pero las evacuaciones no son duras, o sea, no es estreñimiento. Son evacuaciones semilíquidas. La de los lactantes generalmente son semilíquidas, la frecuencia puede ser 6 veces al día, 4 veces al día, no es como un niño más grande que es 1 a 3 veces, ¿no? Entonces,
muchas veces es confundido el estreñimiento con la disquesia del lactante, ¿no? Y el patrón de evacuaciones en el lactante puede variar. Hay niños que pueden hacer popó con lactancia materna una vez cada 5 días, con fórmula una vez cada 6 días, pero si no tienen molestia, no hay necesidad de darles laxantes o cosas así pensando que es un estreñimiento. Entonces siempre es importante orientar a la mamá y preguntar dirigidamente y explicar para que tampoco la mamá se confunda con términos, ¿no? Dirigidamente, cómo es la consistencia, cuántas veces hace, tiene foto de la popó. Por ejemplo, yo te digo como gastroenterólogos, nosotros así en el celular, popós, ¿no? ¿Por qué? Porque como queremos ver, hay que ver, ¿no? Entonces tenemos fotos de popó, ¿no? Vamos a la siguiente consulta. Nos dicen, tengo un niño de 3 años con estreñimiento, hace grueso y duro. Antes hacía una vez a la semana y ahora hace cada 3 días. ¿Qué puedo hacer? A ese pequeñito, pues ya estamos encontrando una alteración en la frecuencia de evacuaciones, ¿no? Entonces, hay que evaluar y ver qué otros síntomas más presenta. 3 añitos, dijo, ¿no? Entonces hay que ver si no presenta masa voluminosa, si el papá no ha tenido que utilizar supositorios. Hay papás que luego vienen y dicen, si no le pongo supositorio cada 3er día, no hace, ¿no? Entonces ya eso ya no es normal. Entonces, si entra dentro de los criterios de estreñimiento, va a tener que recibir tratamiento con laxante, ¿no? Y dependiendo del caso, como te decía, de 3 a 6 meses, más tratar de adecuar la dieta, en este caso rica en fibra, obviamente, y el agua, ¿no? Porque ya tiene 3 años. Vamos a la siguiente consulta. A ver, nos dicen, tengo un niño de 3 años con estreñimiento. Ese ya hemos leído. Buenas tardes, doctora. A mi hijita le diagnosticaron constipación crónica, es recurrente. Tengo que usar constantemente laxante. El medicamento polietilenglicol que tú dijiste, mi preocupación es si el laxante no le ocasionaría secuelas. El laxante no causa dependencia, no causa secuelas, sí tiene como cualquier otro medicamento efectos secundarios que serían náuseas, dolor abdominal, pero no causa secuelas. En este caso lo que tienen que hacer es buscar una causa, porque si es un estreñimiento recurrente que tiene que utilizar laxante de forma intermitente, ahí bueno no nos dice, pero tal vez no sabemos si 6 meses ya lo ha utilizado, si 1 año, no sabemos, pero toca buscarle enfermedades y descartar que no sea otra causa, ¿no? ¿Rotar otro laxante no? No, porque en pediatría generalmente lo que, como te decíamos, utilizamos la lactulosa y el polietilenglicol, y el polietilenglicol sí tiene evidencia de que es un buen laxante y los dos son osmóticos, entonces no nos sirve rotarlo o combinarlo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo mecanismo de acción. Ok, pasamos a la siguiente consulta. Qué bien que estén escribiendo. Buenas tardes, mi bebé hace popó con moco y huele fuerte, como agrio. ¿A qué se debe la consulta de la mamá? Bueno, en este caso, pues, bueno, no estamos hablando de estreñimiento, ¿no? Al parecer la preocupación de la señora es que tiene un olor fuerte, ¿no? Y mucho depende el olor, el color en las evacuaciones de los pequeñitos, de la digestión, ¿no? De cada organismo, eso puede variar. Mientras no le cause otros problemas en la parte nutricional, vómitos, distensión abdominal, irritabilidad, mientras no haya otros síntomas asociados, obviamente hay que valorarlo, pero si no hay otros síntomas asociados, no hay necesidad de hacer algún estudio. Ok, la siguiente consulta vamos a tratar de hacerlo lo más rápido porque a veces nos reclaman, ¿por qué no han leído mi pregunta? Buenas noches, ¿qué puedo hacer con mi bebé de 2 meses que anda estreñida? Porque no agarró el pecho de su mamá y alimentamos mediante fórmula. Creo que la fórmula que le damos está haciendo que ande estreñida, su popó es muy seca. Ayúdeme, creo que es el primer papá que nos está escribiendo. La fórmula afecta con 2 meses. Sí. En este caso estamos hablando, como la pregunta dice, ¿no? Es seca. Entonces probablemente sí se trate de estreñimiento a pesar de la edad, porque no es tan frecuente en los chiquititos, pero como lo describe parece ser un estreñimiento, pero tiene 2 meses. Entonces hay que buscarle una causa por un lado, y por otro, en relación a las fórmulas, sabemos que dentro de todos los beneficios de la lactancia materna, uno es ayudar con el estreñimiento, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces no hay papás o mamás que por distintas razones no pueden dar de lactar y les dan fórmula.
A veces, yo no voy a hacer propaganda, pero sí hay fórmulas que podemos utilizar y en este caso habría que valorar si además necesita un tratamiento y buscar la causa, porque es chiquitita. O sea, hay que ver por qué tan pequeña es estreñida. Sí, no, tal vez no sí, solo sea la fórmula, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente consulta, por favor. Buenas noches. Mi nieta desde bebé hace su popó unas bolas muy grandes, con mucho dolor. Ella come bastante verduras, frutas y no toma gaseosa, solo agua. Antes hacía popó de 2 a 3 días, ahora déjame un día, pero sigue las no más muy grandes. ¿Cuál será el motivo, por favor, doctora? En este caso, o sea, como dice, ¿no? Ella ya ha intentado con la dieta, porque dice come frutas, come verduras. En este caso probablemente necesite tratamiento con laxante osmótico. Entonces sí, o sea, va a necesitar el laxante. Como habíamos dicho, el pilar es el laxante, y asociado es la dieta y la fibra. Como la señora dice, ya la dieta, el agua ya lo hace y no le ha resultado porque ahora se estriñe y antes no. Entonces ahora tal vez necesite tratamiento con laxante. Primero agradecer a todas las personas que nos han escrito, las personas que confían en el programa y sabemos de que obviamente es un espacio muy corto para todas las consultas y absolver sus dudas. Yo quisiera que nos digas dónde te pueden encontrar todas estas mamás y el papá que también nos ha escrito para poder ayudar a sus hijitos. Sí, con gusto nosotros los vamos a atender. Estamos nosotros en las redes sociales como doctora Roxana Kisbert, gastroenterología pediátrica y en Obrajes, ¿no? En el edificio CES, en el piso 3 es el consultorio de gastroenterología pediátrica. ¿El teléfono? El 767-27938. Queridos amigos, y nuevamente gracias Roxana, gracias por aceptar nuevamente venir al programa. Para todos ustedes, desearles siempre lo mejor, la mayor de las saludes y confíen en las personas que estamos aquí para ayudarles. Que tengan ustedes siempre un buen día. Gracias. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante con mucho sabor a limón. 0 calorías deliciosas sin azúcar con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed.